Hola amigas y amigas, bienvenidos a un programa más de Plan B, ya número 3 que estamos al aire. La verdad que estamos muy contentos por la repercusión, por el apoyo que nos han dado en este espacio que es contrahegemónico, que intentamos buscarle la vuelta a la noticia, como decimos, y llegó la cuarentena a Coquimbo y Serena. La venimos pidiendo desde el mes de marzo aquí en este espacio, en el espacio que era el noticiero especial. Desde marzo venimos pidiendo la cuarentena, tarde, pero llegó. Veremos después, tenemos hoy una nota con Rubén Quesada, presidente del Colegio de Médicos de la región, para que él nos cuente bien ahí en detalle lo que él piensa de la cuarentena, que la venía también pidiendo hace mucho tiempo, a ver si podrá cumplir algún tipo de función positiva a esto. Por otra parte, tenemos que decir también que los tipos que nunca les importó que la gente haga cola, que haga fila, ahora quieren que no vayas a hacer fila a la AFP. Claro, no quieren la foto de la gente, ¿no? Que sería un mandato político muy importante, ¿no? Ahora quieren que te quedes en tu casa y que todo es de manera virtual. Claro, antes no le importó que hagas fila para ir, por ejemplo, a sacar el permiso de circulación. Eso no importaba. Ahora sí importan las filas, muchachos. Son tan obvios. Son tan obvios. Bueno, vamos a empezar el programa con una persona, un amigo muy querido, a quien quiero mucho, que está desde Frutillar, región ahí cerca de Puerto Montt, región de los Lagos. Eugenio Sánchez, Keno Sánchez, para los amigos. ¿Cómo estás, Keno? Bienvenido a MTV. Hola, Nico, gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Bueno, con frío, siempre con frío, ¿no? Siempre con frío. Tremendo. Con frío. Tremendo. Bueno, Keno es vicepresidente de Asociación de Ciclismo de Puerto Montt y con él queremos cubrir un tema que no he visto en los medios. Nadie habla del deporte, salvo el fútbol, por supuesto, que parecía que es el único deporte que existe, pero no, hay muchos otros deportes más. ¿Y qué pasó con la pandemia? ¿Y qué pasó con las cuarentenas? ¿O no? Puerto Montt también entra en cuarentena, igual que Coquimbo y Serena el día miércoles a la noche. Entonces, la primera que quiero preguntarte es, Keno, ¿cómo impactó la pandemia en los deportes amateurs, como el ciclismo, que está vos también sos ligado al mundo del básquet, me acabas de decir? ¿Cómo impactó el tema de la pandemia en el deporte? Vamos por ahí primero. Bueno, vamos a partir desde lo micro a lo macro, en este caso y específico. Yo me muevo en el mundo del ciclismo desde el 2012 y si bien nos pilló la pandemia un poquito preparados, pensando por las noticias que nos llegaban del extranjero, estábamos en el mes de marzo, febrero-marzo, con las primeras competencias internacionales que se suscitaron acá en la zona. Trajimos el Patagonia, que es un circuito de un día, con corredores guatemaltecos, mexicanos, colombianos, el Team Movistar, de esa envergadura, como una preparación para la Vuelta a Chiloé 2.0, patrocinado por la UCI, ambas competencias. Ese esfuerzo económico deportivo nos pilló. Pudimos hacerlo, ¿no? En Puerto Montt, en Patagonia, el gran desafío Patagonia 2020, y el día que terminamos nos dan la noticia de que las delegaciones extranjeras tenían que irse, si no iban a quedar confinadas en el país al cerrarse la frontera. Así que te imaginarás que desde ese alto rendimiento que significa traer selecciones internacionales, equipos internacionales a un país como el nuestro, es un esfuerzo grande. Desde equipos locales hacia equipos extranjeros, pasando por nuestra asociación y equipos de Chiloé. Bien, nos quedamos sin Vuelta a Chiloé 2.0, 2.20 o 2020, perdón, y se nos cortó así de un zuácate, como decimos los chilenos, y nos quedamos mirándonos todos de frente, y con los niños tuvimos que hacer todo un cambio rápido en sus preparaciones, porque nosotros manejamos chicos desde los 9 años de edad hasta gente elite de 28, 29, 30 años, y los máster que se acercan a nuestras competencias para irle dando movimiento a ellos también. Sí. Por lo tanto, todo lo que estaba planificado a nivel de competencias locales, regionales, nacionales e internacionales quedaron todas suspendidas. Así que los chicos tuvieron que confinarse en sus casas. Si bien aquí no hubo cuarentena, solo cuidados paliativos, ¿no es cierto?, con ciertos cordones sanitarios, desde mi punto de vista, de una irresponsabilidad mayúscula de parte de la autoridad, tanto central como regional, hizo que nuestros chicos solamente hicieran ciclismo a través de un rodillo en sus casas. Claro. Hoy algunos salen con mucho cuidado, y ahora que se confina a partir de este miércoles, igual que la región de ustedes, o Serena y Coquimbo en realidad, llega demasiado tarde, pero bueno, habrá que enfrentarlo, pero nos afectó. Ahora, en el deporte amateur,
en el deporte, formación, recreativo. Evidentemente la pandemia nos causó un retroceso, y si ya venía, disculpa que me meta en el tema presupuestario, pero es que nos toca a nosotros, si ya venía el tema presupuestario mal desde el año pasado a hoy nos hemos enterado a través del diputado humanista Flor Motuda de que los dineros que estaban destinados a cultura y deporte fueron utilizados para comprar las cajas de alimentos, por ejemplo. Entonces esto ha destapado una improvisación más allá del tema pandémico sanitario. También ha traído consecuencias que va a costar poder levantar en un corto plazo, siendo que la autoridad del deporte máxima, que es la ministra, solo autorizó 250 deportistas de alto rendimiento a tener entrenamiento en lugares específicos. Lo que hace que nosotros, que trabajamos con chicos que están en proceso formativo y en proceso se les llama acá en Chile promesas, hasta los 17 años, y pasan al alto rendimiento a los 18, hoy nos encontramos que no tenemos ninguna competencia específica en el ciclismo como para poder ir a disputar un Panamericano, Juegos Bolivarianos, el Mundial, etcétera. O sea, vamos en una desventaja. Hoy en Europa ya se está corriendo. Hoy, hace una semana atrás, se corrió una fecha del Mundial de montaña, donde corrió un chileno, Martín Vidaurre, ciclista de Santiago. Entonces, si tú me preguntas eso, yo, disculpa que me alargue, pero el golpe también es financiero, económico, más allá de que el deportista en sí tenga que quedarse en su casa. Es que algo previsible, ¿no? Siempre te piden que seas corto, que no, acá queremos que seas largo porque queremos escucharte, porque la gente del deporte amateur no tiene espacio, así que bien que te alargues. Así como ciclista de fondo, ¿no? Esos que hacen el fondo largo, es eso. Bueno, te pregunto me imagino que siempre es difícil el amateurismo en todos los países, es difícil en Santiago, ni quiero pensar en regiones, ¿no? Lo que debe ser ser un deportista amateur de un deporte no tan visto como el ciclismo o quizá el básquet, ¿no? Siempre es relegado el deporte, en pandemia también, pero siempre fue así en este país el tema del deporte, porque no, como argentino lo hablo, no hay grandes glorias del deporte en Chile, no hay muchos éxitos, más allá de Tomás, que tuvo en el gimnasia excelente, Tomás González, si no me equivoco, ¿no? El apellido, sí. Más allá del éxito futbolístico de una generación puntual. ¿Qué pasa con el resto del deporte en Chile, o algún tenista, ¿no? El Chino Ríos y los que ganaron las medallas? ¿Cómo está el tema del deporte en general en Chile? ¿Siempre está como relegado a un tercer o cuarto plano? Te voy a cobrar la palabra, Nico, y te lo voy a decir en dos planos. Te lo voy a decir en el plano específico administrativo económico, que nosotros lo vivimos como dirigentes, y te lo voy a ver en la experiencia deportiva, porque así como dirigentes también hemos acompañado a nuestros chicos cuando han salido al extranjero y hemos tenido experiencia no solo con los nuestros, sino con argentinos, bolivianos, paraguayos, mexicanos, colombianos, etcétera. Pero en lo político administrativo, en Chile, el deporte no está consagrado en la Constitución, por lo tanto es una ley. Claro. Entonces, cuando nosotros en unos seminarios hace un par de años le propusimos a nuestros políticos de la zona, a nuestros representantes, ¿qué pasaba con esto? La gente que maneja la parte legal nos dijo que en la Constitución está consagrado el derecho al reunirse, a generar reuniones, por lo tanto, el deporte no tiene que ser necesariamente una ley de nivel constitucional, porque está consagrado en la Constitución el derecho a la reunión. Una respuesta, por decirlo menos, ridícula. Sí, la verdad. Porque en Chile, bueno, la Constitución, ahora que estamos en todo un proceso constituyente, con bemoles más o menos, el deporte y todos otros los derechos en Chile tienen libertad consagrada para hacer cosas en la Constitución actual, pero no tienes derechos. Entonces sería distinto. ¿Por qué saco a colación esto? Lo saco a colación porque hoy nosotros los deportistas o los dirigentes, para poder financiar a nuestros chicos, el Estado central nos dice: ustedes tienen dinero a través de los gobiernos regionales con el 2%.
Y nosotros tenemos que postular efectivamente ese 2% con un proyecto de alto rendimiento, formación, escuela, lo que tú quieras. Tiene distintos nombres, o distintos estratos y distintos dineros. Pero no vas tú a argumentar que el ciclista, Lothar Nanning, por ejemplo, es campeón regional, campeón nacional, y lo quiero llevar a Europa, por lo tanto necesito proyectarlo. Tú tienes que competir con Lothar tiene que competir con el boxeador, tiene que competir con el equipo de básquetbol, tiene que competir con el equipo de voleibol, de canotaje y el fútbol. Nosotros nos capacitamos un tiempo atrás a través del Comité Olímpico Chileno y una universidad privada durante un año para poder conocer de qué estamos hablando como dirigentes y expertizar. Y una de las discusiones que había ahí que es el tema de que el deporte colectivo debe llevar más dinero que el deporte individual. Porque el criterio en Chile es político. Al final termina por cuántos votos tengo al tirar una pelota de fútbol en la cancha, y me encanta el fútbol, no estoy degradando. Claro. O cuánta gente está involucrada en una cancha de básquetbol, en un gimnasio, a cuánto atrae, mientras que el ciclista es solo, versus, ¿no es cierto?, un mínimo de público. O el ajedrecista, o el chico la televisión, hace, ¿no? Claro, el deporte que se puede televisar. Por ejemplo. Entonces los criterios con que se financia el deporte tienen que ver con eso. Y eso hay que modificarlo, modificar el deporte como algo o una ley que tiene la Constitución y no sea una ley más como la ley del tránsito, discúlpenme, a ese nivel, ¿no es cierto? Y se tiene que separar los canales de inversión. Hoy tú tienes que traer una medalla, Nico, para que recién alguien diga apuesto por ti. Y un llamado a la empresa privada. Nosotros en el equipo nuestro que se llama Club de Ciclismo Melipulli BH Reciter Puerto Montt, ahí te nombré dos auspiciadores, BH que es una marca de bicicleta, sí, claro. Y Reciter que es una empresa de reciclaje y de retiro de residuos industriales, que nos pone anualmente una cantidad de dinero para 30 o 40 ciclistas para poderlos financiar, que tricota, que zapatilla, que etcétera. Ese en el plano argumentativo, o sea, en el plano administrativo político, cómo se da el deporte. Entonces te imaginarás que no es distinto a lo mejor a tu experiencia en Argentina. Me salto al tema deportivo 100%. Hoy, para poder llevar a un chico a competir a un nivel mayor, tienes que meterte la mano al bolsillo. Nosotros, afortunadamente, y sin falsa humildad, tenemos campeones panamericanos en nuestro club. Y mira, la paradoja más grande, nosotros tenemos campeones panamericanos de pista y nosotros no tenemos velódromo en Puerto Montt. ¿Cómo hacen? Contame el secreto. Señor Miyagi, ¿cómo hace? Tenemos que tener un vehículo diario a disposición, que lo pagamos nosotros, de nuestro bolsillo como padres y apoderados del club, dirigentes, sí. Un juego de ruedas, salir y a veces encontrarnos con un carabinero con un muy poco criterio que nos multan, porque evidentemente no podemos ocupar las carreteras, pero tú no puedes correr con una cadena. Nosotros le hacemos trabajos de túnel contra el viento a través de un vehículo para poderle sacar cadencia, ¿no es cierto? Y fuerza y velocidad en tramos cortos. Y tenemos campeones panamericanos de pista sin tener velódromo. Tenemos un proyecto de velódromo que nos cuesta 9.500 millones de pesos y hoy día están en un proyecto que más o menos el que nos aprobaron cuesta 2.500 pero sin techo. Perdón, pará. ¿Un velódromo cuánto sale el presupuesto de un velódromo? 9.500 millones de pesos. Mira, acá el ex alcalde de Ovalle, Rentería, para hacer una placita gastó 600 millones. Mira. Para meter 4 azulejos. Interesante, ¿no? La comparación de precios, hagámoslo para la gente aquí de Ovalle, ¿no? Que se entere. Pero ahí yo te doy, mira, nos aprobaron 2.500 millones y nosotros aplaudimos y nos abrazamos y casi lloramos porque tenemos el proyecto, pero esos 2.500 millones para un velódromo de entrenamiento porque es abierto, sin techo. Claro. Y esto es una zona lluviosa. Imagínate, un día por año puedo entrenar. Claro. Entonces tú te encuentras con ese tipo de cosas y, por ejemplo, hacer un velódromo, un político te va a decir, alguien que ignore cómo puedes usar ese velódromo, te va a decir, oye, ¿cómo me voy a gastar 9.500, 10.000 millones de pesos
En algo sin tribunas. En algo, no, en algo que no todos, que solamente van a practicar un deporte. Mentira. Porque si en este momento tenemos el velódromo en Peñalolén, el velódromo Estadio Nacional, que ya no se ocupa, que es de cemento, y uno de cemento en Curicó, abierto. Pero tú en un velódromo puedes hacer patinaje artístico, puedes hacer ajedrez, puedes hacer ping-pong, puedes hacer artes marciales, puedes hacer pista con las bicicletas y también se puede trabajar al ciclismo de pista paralímpico, porque lo hemos hecho en Santiago. O sea, yo te estoy hablando así, a grosso modo, 6 o 7 disciplinas deportivas distintas en un velódromo con techo, camarines, box, etcétera, casino. Se puede hacer muchas cosas. Tienes en Puerto Montt, Punta Arenas, imagínate lo que le cuesta a un chico Punta Arenas viajar a Santiago, Coyhaique, la región de los lagos, la Araucanía, los ríos, Biobío, Ñuble, 7 regiones chilenas más, Río Negro, Ushuaia, nómbrame las provincias, La Pampa. Sí, La Pampa, Río Negro, Ushuaia, Chubut, Santa Cruz. Chubut, Santa Cruz. Fuego. Que podríamos todos los años estar haciendo los Juegos de la Araucanía, que los hacemos solo en ruta, ¿no es cierto?, en damas y varones, de los cuales nosotros, Puerto Montt, somos los últimos campeones en damas y varones en La Pampa el año pasado. Podríamos traer constantemente a nuestros hermanos argentinos y a nuestros hermanos chilenos de esta zona a hacer ciclismo a Puerto Montt. O sea, ¿te das cuenta del impacto social que tendría eso? Pero nuestros legisladores están mirando a muy corto plazo. A muy corto plazo. Y esto lo puedes extrapolar en todos los demás deportes. Lo que más hay son canchas de fútbol. Sí. Sin tener nada en contra del fútbol, ¿eh? No, pero claramente hay una mirada política al respecto de eso. Y te pregunto, Keno, sacándote un poco de lo que es el deporte. Sí, bueno, perfecto. Hablábamos recién del tema de la cuarentena, que se viene también para Puerto Montt, al igual que se viene en Coquimbo. Ahora, después le aviso a la gente, vamos a hablar con el doctor Rubén Quesada, presidente del Colegio de Médicos de la región, vamos a ver bien el tema, pero te pregunto en Puerto Montt, vos como un tipo sensible, ciudadano, activo, militante, solidario, ¿cómo sentís esta pandemia, la cuarentena? ¿Cómo ves la actuación del gobierno regional, del gobierno nacional? Bueno, ahí trazando un panorama así, de esos que haces muy bien, que no, al respecto de lo que está pasando ahí en la región que siempre llueve. Bueno, lo primero es tardío la decisión del gobierno regional y central respecto a la pandemia acá en la ciudad de Puerto Montt. ¿Por qué te lo digo que es tardío? Porque sufrimos acá en Osorno, sufrimos una cuarentena, 2 veces cuarentena, si no me equivoco, o sea, casi un mes de cuarentena por lo mismo, y eso terminó todo lo que causó y pensábamos que seguía, y lo único que hicieron fue poner cordones sanitarios, y el movimiento que hay acá es grande, la necesidad, como en todos lados de Chile obviamente, es grande. Puerto Montt es una ciudad, es un pueblo, decimos nosotros, con problemas de ciudad. Es una ciudad de 4 terrazas, parte en el mar, ¿no es cierto?, la primera terraza, y tienes 2 o 3 vías de acceso automovilístico por tierra y un aeropuerto, y todo lo demás se mueve por mar, de las islas. Tenemos el archipiélago de Chiloé al frente, a 40 minutos por carretera, y cruzar el canal de Chacao en 40 minutos dependiendo de la marea. Por lo tanto, Chiloé está muy conectado con nosotros, con Puerto Montt. Lo mismo la carretera Austral Norte, Cochamó, Pueblo, Llanada Grande, etc. Por lo tanto, todo baja hacia Puerto Montt. Y entre medio tiene las ciudades que viven a orillas del lago Yanquihue, Puerto Vara, Yanquihue, Frutillar, Puerto Octay, que ya pertenece a Osorno, ¿no? Pero te das cuenta, está todo conectado. Por lo tanto, si en algún momento la pandemia arrasó en Osorno, era evidente que en forma exponencial se venía hacia el sur. Por lo tanto, yo considero que la autoridad ha sido negligente, han ocultado información, no ha sido lo más transparente posible con la comunidad. Por lo tanto, hoy día llega tarde, afortunadamente llega, pero llega tarde, que es lo que creo que pasó también desde marzo pidiendo
cuarentena, y en esto tengo que reconocer la lucha que dio el alcalde de Puerto Montt, Gerboy Paredes, respecto al intendente, donde lo dejó en situación en varias oportunidades. Hubo, a nivel de gobierno regional del CORE, hubo enormes peleas y tirones políticos por el tema de la ayuda a la gente, lo que atrasó. Hoy tenemos problemas con la entrega de las canastas, también con aparición de productos contaminados. O sea, están pasando muchas cosas. Claro. Y que yo creo que yo nunca he vivido una cuarentena. La he visto por televisión, por lo que nos comentan los amigos que la están viviendo. Sin embargo, uno se puede hacer alguna idea de lo que sucede. Disculpa que sea majadero. Nosotros en este momento tenemos 2 ciclistas en España, porque sí, nosotros todos los años mandamos ciclistas a España en un intercambio, que no lo hace el Estado, lo hacemos nosotros como club. Ajá. Y ellos 2 llegaron en marzo, se fueron en febrero y llegaron allá y tuvieron que entrar en pandemia. Hasta ahora, hasta hace un mes, más o menos, claro, que pudieron salir a entrenar. Y ellos nos cuentan cómo vivieron la pandemia. Mira, nosotros, por lo que ellos nos cuentan, cumplimos el 50% de lo que hacen en Europa respecto a lo que es confinamiento. Por lo tanto, yo creo que, para resumirte, llegaron tarde, no nos han dado toda la información. Creo que los habitantes no estamos cumpliendo con todo, porque creemos que no nos va a llegar a nosotros, y espero que la gente responda en forma responsable por lo tardío, o sea, a pesar de lo tardío, que la gente sea responsable y se mantenga. Pero hay una necesidad grande. Yo no puedo confinar, o sea, no le puedo pedir a la gente que se quede en la casa, ¿no es cierto?, si no tengo redes de apoyo para poderlos alimentar a aquellos que quedaron sin trabajo y sin ingresos. Claro. Entonces, claro, hay una dicotomía muy grande. Yo creo que partieron con los bueyes delante de la carreta, y hoy día el pueblo está pagando las consecuencias. Espero que el impacto sea lo menor posible. Claro, y de repente sucede que a lo mejor ahora, bueno, este canal, MOTV, claramente se ha posicionado a favor de la apruebo en el plebiscito, lo podemos decir, ya todos lo saben. El plebiscito se supone que es en octubre, ¿no? Vamos a apostar que sí. Este 10% de las AFP también. ¿Sentís que se está avanzando a nivel social? ¿Tenés esperanza en lo que viene? ¿O sentís que el gobierno está muy aferrado? ¿O que esto además se desmadra la gente con ganas de salir a la calle de nuevo, ¿no? Se vuela a octubre, se escucha por ahí que dicen. ¿Cómo sentís el clima social? Al menos ahí, contanos en la parte que te toca, que es el sur. ¿Qué sentís que se viene? ¿Se puede tener esperanza en esto, o la respuesta del gobierno va a ser feroz? Porque ya hay AFP que están bajándole la cotización a la gente, ¿eh? Hay gente que está perdiendo 5,6 millones de una semana a otra. Ojo también con esa, ¿eh? Claro. La esperanza es lo último que se pierde, dicen los más antiguos, ¿no? Yo soy optimista, Nico, por esencia. No avalo la violencia de ninguna forma, pero sí estoy convencido que la violencia que se genera en la calle, que se genera en el corazón del pueblo, es una violencia que fue digitada en las cúpulas. Porque si nosotros tuviésemos garantizados ciertos derechos en este país en particular, tenlo por seguro, amigo querido, que la gente no reaccionaría en forma tan virulenta cuando se le han pisoteado sus derechos por tantos años. Creo que viene un levantamiento. Esto cambió para siempre a partir del 18 de octubre, prueba fehaciente de la tradición que nos hicieron, el negocio que hicieron por salvar este gobierno el día 17 de noviembre del pasado. Si bien históricamente va a ser primera vez que se habla en este país, desde el año 25 a la fecha, se habla de crear una nueva constitución desde el pueblo. Creo que es una oportunidad, pero creo que, así como tú dices muy bien, poner ojo con el tema de la AFP y las bajas de fondo, también hay que poner ojo con no perder el músculo de la Asamblea Constituyente Popular, Soberana, Plurinacional y Feminista, que no está consagrada en este ejercicio, pero sí nos puede permitir, con un apruebo mayoritario, contundente, con una convención constituyente votada también por ese mismo músculo de la base, podríamos modificar de aquí
¿no es cierto?, antes del plebiscito salía, y obligar a la clase política que pudo lograr conjugarse y acordar el 10% y quebrarle la mano a un gobierno neoliberal como este, podríamos también quebrarle la mano para que en esa papeleta de después y podamos llamar una asamblea constituyente. Creo que no hay que perder oportunidad alguna cuando se abren las brechas, y yo soy viejito, tengo 60 años, entonces viví de muy cerca el periodo del plebiscito del 88 entre el sí y el no. Claro. Y ahí se nos dijo también a los que decíamos hay que ir a votar, hay que ir a decir no, se nos dijo no, ahí se nos abrió una ventana y nosotros nos metimos y mira dónde estamos, a pesar de que nos dormimos por 30 años y dejamos que nos hicieran el mundo feliz de Vince y Pap para vivir, ¿no es cierto?, una vida económica que no era real, y hoy día lo estamos viviendo. Por lo tanto, sí, disculpa, con esto termino, tengo fe y esperanza de que el pueblo en la inteligencia colectiva la va a aplicar y vamos a ir. Y vamos a ir por algo mayor. Te hago la última, ahí sí te pido cortito, porque hablaste recién de Asamblea Constituyente, y lo que se va a votar, según tengo entendido yo, comisión mixta o convención constituyente. ¿Cuál sería la diferencia? Expliquémosle a la gente que no sabe, que escuchó este término por ahora, por primera vez. ¿Cuál sería rápidamente, si se puede explicar así como simple, la diferencia entre asamblea que vos estás proponiendo y la convención constituyente que la mayoría que vaya a prueba va a ir a votar, se supone? Hay una diferencia etimológica. Primero, asamblea significa otra cosa, significa una cosa máxima, una cosa grande, donde los asambleístas se reúnen se reúnen en la plaza pública y hacen todo un cuento que tiene que ver con el bien colectivo, con el bienestar colectivo. Y la convención, te lo dice, convención, un grupito de pocos que van a poder hablar por otros y elegir por otros. La dicotomía que tiene esto es la siguiente. En la primera pregunta que se hace en el plebiscito de entrada se te pregunta si estás de acuerdo con esa prueba o rechazas. El apruebo te hace votar por una convención mixta o una convención constituyente. Y el rechazo también va a votar aquello. Eso es raro también. Es rarísimo. Eso ya es raro. Por lo tanto, ojo con ese tema. Sí. Y la diferencia es que la convención constituyente nos permite mínimamente llegar a que el pueblo en algún momento con mucha presión pueda colocar sus constituyentes desde la base y no vengan, porque la convención mixta significa que los mismos políticos de ahora, algunos renunciarán para ser constituyentes y otros quedarán en el poder legislativo que hoy existe en el Parlamento. Esa es la gran diferencia. Claro. Bien, y la convención constituyente se va a elegir completa. Claro. Te agradezco mucho, Keno, de haber participado. Buenísimo haber hablado del deporte, que no se habla en los medios, lamentablemente está invisibilizado. Te felicito por el trabajo que hacen, la verdad, impresionante. Cómo entrenan a los chicos, cómo los hacen competir y lo hacen mejores personas. Seguramente el deporte también tiene mucho de eso. Así que muchas gracias, Keno, por estar acá presente desde la región de ahí del sur con el frío y la lluvia. Bueno, agradecido a ustedes por el espacio y un abrazo apretado, paz, fuerza y alegría para todos los gallinos. Por ahí tengo mis sobrinos que viven ahí en la José Tomás González, ahí arribita, así que saludo a los regentes. Te van a estar viendo seguramente. Gracias, Keno. Bien, Keno Sánchez, vicepresidente de la Asociación de Ciclismo de Puerto Montt, y además también un ciudadano ahí comprometido y muy claro a la hora de explicarnos la política y todo eso. Bueno, creo que así como Keno hay mucha gente que también sabe. No es tonta, la gente no es tonta, ya la gente está clara en Chile de lo que quiere. Enhorabuena. Bueno, vamos a hacer una pausa y ahí sí venimos con el doctor Rubén Quesada, presidente del médico de Cuarta Región, porque la cuarentena Serena y Coquimbo nos obligó a cambiar la pauta y Rubén nos dijo que sí, así que lo vamos a contratar porque tenemos que charlar muchas cosas con él. No habla en ningún lado, habla acá en Nimio TV a la vuelta de la pausa.
Estamos ahora sí con, bueno, ya es un amigo, realmente lo hemos hablado varias veces con el doctor Rubén Quesada. Rubén, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Quería agradecerte porque la verdad que enseguida te hablamos hoy porque cambió la pauta con la cuarentena y dijiste sí, ya estoy, así que te agradecemos eso que es muy importante para nosotros. Muchas gracias por la confianza. No, gracias a ustedes. Rubén, bueno, finalmente lo que hablamos ya hace unos meses atrás, lo que ustedes pedían, la cuarentena, se dio en Coquimbo y Serena. ¿Cómo primeras impresiones de lo que te pasa a vos cuando se otorga finalmente a partir del miércoles a la noche la cuarentena en Coquimbo y Serena? Bueno, primeramente y de manera muy personal, lo primero que se me atravesó por la cabeza fue menos mal. Ya estamos en una situación bastante compleja, los números no nos acompañan hace mucho tiempo y francamente yo recuerdo que también lo conversábamos con su medio en el que hace un mes atrás el Colegio Médico solicitó la cuarentena para la conurbación Serena-Coquimbo, Ovalle y Montepatria, precisamente porque teníamos 1000 casos activos y una saturación de la red asistencial que bordeaba el 90%. Y desde ese punto de vista advertimos a la autoridad, solicitamos una cuarentena y la respuesta fue no decretar cuarentena, sino que aumentar la capacidad de hospitalizar pacientes. Y siguió creciendo la red asistencial y llegamos a más de un 300% de camas UCI, hipertrofiando el sistema, y no corregimos la causa del problema, que eran los contagios. Se aplicaron medidas muy puntuales, focales, por ejemplo, el Plan Ovalle, que mediante la fiscalización logró reducir la circulación, pero prontamente al eliminar esta fiscalización se produce un aumento de la misma circulación. Por lo tanto, el día de hoy estamos con los mismos 1000 casos activos, con una red asistencial que aumentó su capacidad, pero que prontamente las camas fueron llenadas por nuevos pacientes y en vez de estar colapsando con 50, 60 pacientes hospitalizados, el día de hoy estamos muy cerca del límite con más de 100 pacientes hospitalizados. Entonces, desde ese punto de vista, la situación ya se hacía insostenible y menos mal que se decreta la cuarentena prontamente para poder aplacar esta curva y disminuir la circulación de las personas. O sea que lo tardío, digamos, igualmente sabemos que es tardía porque, bueno, es como que están al límite. Igualmente vos lo sentís como algo que va a ayudar a calmar la situación. Obviamente sí. La cuarentena no es una solución por sí sola, es una herramienta para lograr el control de la enfermedad. Y desde ese punto de vista, ahora lo que tenemos que pensar es si la cuarentena va a lograr lo que se busca, que es la disminución de la circulación de las personas. Nosotros sabemos que existen herramientas tecnológicas que permiten medir la circulación de las personas, el movimiento, la movilidad. De hecho, nosotros sabemos a través de un estudio de la Universidad del Desarrollo en conjunto con la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva que hacen un paneo a través de la movilidad medida por los celulares del movimiento de las personas y han sido capaces de determinar que a esta semana, en relación a cómo estaba el movimiento de las personas a nivel regional, estamos en un 80% de movilidad respecto a lo que estábamos en el mes de marzo. Entonces, nosotros esperamos que, por lo menos en la conurbación Serena-Coquimbo, llegar a un 40% de movilidad y de eso va a depender la colaboración de la población, la fiscalización de las autoridades y la capacidad de la ayuda que pueda entregar el gobierno a las personas más vulnerables para que no tengan que salir por hambre o por otras necesidades. Entonces, esperamos que sea una cuarentena efectiva. Qué contradictorio, porque uno, claro, aquí en regiones uno ve la televisión de capital, salvo que veas MOTV como ahora, pero nos vamos a competir contra horas y horas de televisión, donde se habla del paso a paso, se afloja, y de repente acá en Coquimbo y Serena se va a endurecer. ¿Vos sabés por qué no se puso cuarentena en Ovalle? ¿Hay alguna explicación? Porque según la cantidad demográfica era mayor la cantidad de contactos en Ovalle que en Coquimbo y Serena. ¿Tenés alguna explicación para eso? Bueno, efectivamente quiero ser muy responsable. La razón por la cual la autoridad toma determinaciones es completamente desconocida para el Colegio Médico. Nosotros hemos solicitado desde el mes de marzo que se transparenten estos indicadores para que no parezca algo discrecional, para que no parezca algo de voluntad, sino que efectivamente se pongan sobre la mesa. Los mismos indicadores pueden ser que para el famoso paso a paso, pero se les olvidó poner los criterios para la cuarentena para todos los que no eran Santiago. Entonces, si a mí me dicen, ¿sabe qué, doctor? Usted con
una tasa de replicabilidad mayor a 1, con más de 100 casos por cada 100.000 habitantes, con más de 20% de positividad, con más de con un testeo bajo, con una trazabilidad baja, usted cumple estos criterios y se va a cuarentena. Lamentablemente eso hasta el día de hoy no existe. Por lo tanto, nosotros esperamos que en este minuto, que ya estamos en un retroceso, por así decirlo, de este famoso plan paso a paso, se pueda dar una transparencia total de la información y que nos digan estos son los criterios para poder entrar en cuarentena, porque ya tenemos los criterios para ir saliendo de cuarentena. Claro, o sea que aún con la salida del ministro Manelich, que pocos van a recordar por lo bueno, aún así igualmente el Colegio Médico ha sido ninguneado siempre, porque la doctora Esquiasiche, la presidenta nacional, la otra vez dijo: no se consultó con el paso a paso, no hemos tenido ningún tipo de injerencia en eso, y usted dice lo mismo ahora acá en la cuarta región, tampoco son consultados nunca, y aún así el Colegio Médico igualmente está apostando a eso. ¿Cuál es la respuesta que el Colegio Médico, qué le dice a la gente, el Colegio Médico, al menos en la región, qué se le recomienda a las personas que van a entrar en cuarentena ahora en Coquimbo y Serena, las que están en Ovalle, que a lo mejor tienen que moverse, que hay familiares? ¿Cómo se va a implementar? ¿Se sabe algo de eso o tampoco se sabe nada de ese tema? Primeramente, yo no considero que esto sea más bien un ninguneo al Colegio Médico. Yo creo que no hemos sido la única entidad que no ha sido oída por parte de la autoridad. Su consejo asesor, la misma mesa social, los rectores de las universidades. O sea, aquí ha existido una política que ha sido más bien desoír a los distintos actores cuando no están de acuerdo con lo planteado por la autoridad. Así que desde ese punto de vista yo no lo asumo como algo personal hacia el Colegio Médico ni hacia nuestra institución, sino que tiene que ver con una forma de conducir la pandemia que al parecer no ha cambiado mucho desde la era Mañalich. Vemos una apertura por parte del ministro de Salud, pero entendemos que el ministro de Salud no tiene el peso específico al interior del gobierno que tenía el ministro Mañalich. Entonces, muchas veces el ministro puede golpear la mesa, pero vemos que hay otras voces también que suenan fuertes. Entonces, desde ese punto de vista, seguimos las entidades, Colegio Médico, los gremios, los académicos, el Consejo Asesor, la Mesa Social, solicitando mayor participación y esperamos que así se dé. Ahora, ¿qué mensaje le podemos enviar a la población? Es un mensaje primero de calma. Sentimos que se ha demonizado bastante el concepto de la cuarentena, no ha existido comunicación, educación sobre la cuarentena, y vemos que desde hoy en la mañana afloraron los instructivos de qué es una cuarentena, cuáles son los permisos, qué es lo que puedo y no puedo hacer, cuando esto podría haber sido algo que hubiésemos empezado a trabajar con mucha antelación. Pero pareciera ser que este miedo a hablar de cuarentena, a ponerla sobre la mesa, nos generó una mala pasada, y sobre todo con el mal manejo comunicacional de este fin de semana, donde hubo filtraciones, donde hubo incertidumbre, donde hubo mensajes ambiguos, finalmente la gente no supo cómo actuar, algunos se fueron a abastecer, otros fueron a aprovechar un fin de semana a la playa antes de que entrara una eventual cuarentena, unos que iban camino al supermercado se enteraron de que no era y se fueron a pasear. Entonces, lo que es importante en este minuto para la población es una comunicación adecuada, y nosotros vamos a seguir insistiendo que la comunicación debe venir de la autoridad y debe ser transparente. Si un vecino le pregunta a otro: oye, ¿sabes algo de la cuarentena? ¿Sabes algo de esto? La respuesta debe ser: nuestra autoridad nos va a informar y tenemos que creerle. Aunque nosotros hayamos tenido malas experiencias, vamos a seguir apoyando eso porque es el camino adecuado. Y el mensaje a la autoridad es que efectivamente recupere la confianza de la sociedad a través de mensajes claros y a través de participación de los actores que quieren colaborar en este minuto tan importante y tan crítico que tiene nuestra región. Y el manejo de cifras, porque mucha gente nos comenta así, nos manda mensajes: digan las cifras de verdad, están ocultando las cifras. Bueno, creo que te traslado la pregunta y la duda de muchos de nuestros televidentes al respecto de eso, ¿no? Las cifras son las que nos dicen, hay muchos más contagiados, el tema del asintomatismo también preocupa a mucha gente, los menores, los adultos mayores. ¿Qué nos puedes contar al respecto del tema de los números y del tema de los síntomas también? Porque ahora también se habla de los oídos. Bueno, hay mucha información que circula, que qué mejor que vos nos aclares el tema, ¿no? Bueno, efectivamente nosotros partimos, y creo que también lo comentamos la vez pasada, del principio de la buena fe de que la autoridad no va a mentir. No podemos asumirlo de otra manera. Sí creemos que de pronto hay un manejo
un poco tendencioso de los datos y nosotros estamos permanentemente buscando que esto salga a la luz y solicitando la transparencia para poder no confundir a la población, porque lo peor que nos puede pasar es que la comunidad no confíe en sus autoridades. Entonces necesitamos que exista una política de transparencia, y esto no lo dice el Colegio Médico Regional ni el Colegio Médico Nacional, son todas las sugerencias de comunicación de riesgos de la Organización Mundial de la Salud y los manejos comunitarios para el enfrentamiento de crisis. Por lo tanto, política de transparencia activa para que la gente confíe en su autoridad. Eventualmente van a haber dificultades. Es imposible poder contar exactamente la cantidad de contagiados, la cantidad de pacientes fallecidos, porque existe un desfase entre los distintos organismos que lo informan, desde que el médico a veces no llena el formulario hasta que tiene que pasar por un proceso de el Departamento de Estadísticas e Información en Salud, tiene que publicarse. Por lo tanto, pueden ocurrir muchas cosas. Pueden ocurrir cosas como, por ejemplo, el problema que ocurrió en el laboratorio de Ovalle, pero estas situaciones lo que hay que hacer es transparentarlas para enfrentarlas en conjunto. Ahora, de este punto de vista, lo que nosotros queremos llamar a la autoridad es que todo lo que tiene que ver con la trazabilidad sea política de puertas abiertas. Si es que en el fondo estamos fallando porque no estamos notificando bien, o porque los laboratorios se están demorando, o porque los hospitales están demorando en enviar la información, o porque el ministerio no está mostrando los datos que le envían en la Seremía regional, eso hay que saberlo para corregirlo, porque si no lo sabemos, no se puede corregir. Y en este minuto, a esta altura de la pandemia, con este nivel de contagio, no podemos cometer errores, porque los errores significan vidas humanas. Claro, claro. Y te pregunto como doctor, vos y tus colegas que vienen trabajando ahí fervientemente, a veces con poco apoyo económico para lo que es todo el material con el que trabajan, ¿no? Como ha anunciado la gente de FENATS. Ahora te dicen cuarentena y vos como doctor, tu cabeza se modifica, te pones de otra manera, es más tenso para ustedes el trabajo, o a lo mejor o están más seguros al poder trabajar ahora el tema de la atención primaria. ¿Cómo funciona la cuarentena en la cabeza de un doctor, digamos? Bueno, aquí lo primero que ocurre es decir, ya, cuarentena, voy a bajar la circulación, ojalá lo logre. Ya, y aquí el llamado a la población y la autoridad, porque si no, no va a servir de nada, tiene que bajar la circulación. Segundo, esto nos va a dar el tiempo para poder corregir la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento que está muy al debe. Entonces, nos da tiempo para que la Seremía lidere el proceso, mejorar esto, coordinarse con la gente. Nos preocupa porque muchas veces nuestros hijos están al cuidado de terceras personas, que a veces cuando uno sale a trabajar, el abuelo va a cuidarlos a la casa. El día de hoy se hace mucho más difícil, entonces también hay que darle una respuesta a quienes vamos a seguir trabajando, qué es lo que va a pasar con nuestras familias o el cuidado de los hijos muchas veces, porque no vamos a poder quedarnos nosotros en la casa a poder cuidarlos. Otra cosa que pasa por nuestra cabeza es que la cuarentena no se da en un momento preventivo, se da en un momento reactivo. Entonces, ¿qué es lo que esperamos que ocurra? Que se decreta cuarentena desde el miércoles, pero nosotros aún así vamos a tener un aumento de los casos, que son los que se vienen arrastrando de los contagios de los días anteriores. Por lo tanto, a nosotros no se nos aliviana la carga desde el miércoles en adelante. Nosotros estamos preparados para ver el pic desde el miércoles en adelante hasta que, si es que logramos tener una disminución de la circulación, comience a bajar esto por la menor contagiosidad. Entonces, saber cuarentena a nosotros nos prende las alarmas porque dice, esto ya es crítico, ahora se viene una sobrecarga aún mayor de la red asistencial que esperamos decante si es que es efectiva la medida. Bien, tenemos que agradecer a la gente que está mirando, mucha gente, por suerte acá Rubén tiene el tiempo, porque lo he visto en Televisión Nacional que le dan 1 minuto, 30 segundos, acá tiene un tiempo para explicar, para que la gente pueda preguntar. Hay muchos mensajes, bueno, Royo Alves, muchas gracias por el apoyo, Susana López también, Rosa Gómez, disminuir las personas o el contagio, se pregunta ahí también, Gerald Castre mirando, ahora Gerald, muchas gracias, Bernie Guerrero, la comunicación de las autoridades ha sido realmente inadecuada desde que comenzó la pandemia. Bernie Guerrero, que siempre nos mira, muchas gracias. Te pregunto, Rubén Quesada, un ranking de errores. 5 errores, los mayores errores que la gente comete con el tema de coronavirus. Yo sé que uno vas así tocarme la cara, ya sé, es tremendo no tocarse la cara, es un ejercicio de meditación perfecto. Uno que medita, le gusta meditar y atender a lo que hace, es tremendo el tema de no tocarse la cara, pero ¿cuáles son los errores más comunes que comete la gente con el tema del coronavirus? Bueno, el primer error es no tomarle el peso suficiente. ¿Ya? Junto con eso, el a mí no me va a pasar. ¿Ya?
o si me va a pasar muy leve, que van en uno. Así. Hemos visto que hay pacientes muy jóvenes que rápidamente caen en ventilación mecánica. Otro error es creer que por el hecho de que existan camas y existan ventiladores, estoy al otro lado. Una persona en ventilación mecánica pierde cerca del 10% de su masa muscular. Y no quiere decir que vayan a quedar más flacos y fitness para el verano, sino que van a perder musculatura y con eso van a generar mucho daño interno y secuelas probablemente a largo plazo. Ajá. Lo otro que es crítico es no consultar. Hay muchas personas que empiezan con síntomas de coronavirus y dicen, no, pero es que ¿cómo? Pero es que no, aquí los hombres somos pésimos para consultar, sobre todo también cuando tenemos un sistema laboral que no nos acompaña mucho y si no trabajo pierdo ingresos. Entonces, finalmente, por este mal concepto de querer proteger a su familia, termina trabajando, contagiando a su familia, contagiando a sus compañeros de trabajo y esparciendo aún más el virus. ¿Cuántos llevo ya? ¿4? Tres. Ya. Y otro error muy frecuente es el hecho de no acudir a las residencias sanitarias. Muchas veces las personas le tienen miedo a acudir a residencias sanitarias, pero es muy difícil en la casa poder guardar un aislamiento efectivo. O sea, necesito tener una pieza para mí solo, un baño para mí solo, que me deje alguien la comida a la puerta de mi pieza, yo abrir la pieza, sacar el plato, comer, dejarlo ahí. O sea, en el fondo, 90% de las casas en este país no tienen las condiciones para poder sostener a una persona, sobre todo si se enferma un matrimonio, se enferma el cuidador de alguien mayor. Entonces, la residencia sanitaria es una alternativa y muchas veces porque tengo miedo, tengo resistencia o incluso porque el trámite en sí es muy burocrático, no se utilizan. Y nunca hemos sobrepasado un porcentaje aceptable de la residencia sanitaria. Esa es otra cosa importante también para llamar a la población. ¿Y la última? Y lo último, el lavado de manos. Hasta la fecha, yo creo que en marzo, abril, estábamos todos con las manos medias partidas, pero ya empiecen a pensar cuándo fue la última vez que me lavé las manos y uno dice, churra, ya no me las lavo como antes. Y es porque perdimos la percepción de riesgo, porque ahora estamos pensando en otra cosa, estamos pensando en la cuarentena, en la ventilación mecánica, pero se nos olvida lo más básico y fundamental, que es mantener el lavado de manos y el distanciamiento físico entre una persona y otra. Una de las cosas que decían cuando empezó esta pandemia era el tema del clima, ¿no? Que el invierno favorecía el virus. Pero hemos visto que en el verano, en España mismo, han echado para atrás todo lo que es el veraneo europeo, ¿no? En Francia, España, hasta en mismo Miami también, que es una ciudad que vive de eso todo el año. Habían abierto las barreras para que la gente pueda circular y parte, ¿no? del turismo y tuvieron que echarse atrás. Entonces yo pregunto, aquí en Chile, que es un clima más frío en general, aún en verano igual hace frío, ¿el virus llegó para quedarse aquí hasta que no haya vacuna? ¿Cómo se puede pensar eso en un país como este insular, ¿no? Con fríos potentes, sobre todo en el sur, ni hablar, ¿no? Bueno, efectivamente una cosa tiene que ver con la temperatura ambiente que vaya a destruir el virus, eso no lo podemos confiar, no se puede confiar en eso. Si lo que ocurre es que en verano, como la gente está más separada una de otra, que en invierno estamos todos juntos, encerrados, hacinados porque hace más frío, ahí hay más contagio, pero no es porque el virus en el aire dure más o menos, sino que es porque en condiciones de frío las personas tienden a estar más aglutinadas. Cuando llueve, la gente se guarece en un espacio donde es más pequeño, entonces por eso en invierno tenemos mayor circulación viral, no tiene que ver tanto con la temperatura ambiente, por así decirlo, para efectos del virus. Ahora, en relación a qué es lo que podemos hacer, fundamental la trazabilidad. Aquí existe un problema que nos va a acompañar hasta que no haya vacuna demostrada, ¿ya? Y eso puede pasar en un año más. Y necesitamos seguir viviendo, necesitamos seguir produciendo y van a tener que existir espacios de apertura. Pero lo único que nos va a permitir confiar en los espacios de apertura es que tengamos las alarmas, los sensores afinados para que en el minuto que esto empiece a florecer, poder cortarlo de raíz. Porque si no vamos a estar permanentemente en rebrotes fuera de control y pensemos que esto se inició con muy pocas personas que terminaron esparciendo mucho. Entonces va a bastar a que un poquito de personas vuelvan a contaminar y vamos a empezar todo de nuevo. Entonces la clave y lo único que va a marcar la diferencia va a ser poder tener un sistema preciso, rápido, que funcione como reloj, que nos permita frente al primer contagio, detectar, aislar y volver a
foja cero. Ahí Claudia Chartier pregunta, ella propone así como cosa, exigir que se le tome la PCR a los contactos si uno está contagiado. ¿Eso es correcto? Si uno está contagiado, uno puede exigir que los contactos cercanos hagan esa prueba PCR, ¿sí? Bueno, efectivamente hay que aumentar el nivel de testeo en la población. Cuando una persona tiene PCR positivo es un caso confirmado y automáticamente yo debo llegar en menos de 48 horas a los contactos, al círculo más cercano. Se pretende y se busca que uno cuando tome este test PCR me salga lo más fidedigno posible. Y si, por ejemplo, el día de hoy yo salgo positivo y me junto contigo, esto fuese una entrevista cara a cara, tú te tendrías que hacer el examen PCR algunos días después, porque si no, si te lo haces inmediatamente al día siguiente, te va a salir negativo, te vas a confiar, el virus va a replicarse y finalmente vas a estar contagiando al cuarto, quinto día. Entonces, por eso también hay que tener una buena planificación respecto al testeo de los contactos y a la fecha se ha dicho, si es que yo soy contacto, apenas desarrolle síntomas, o me testeo o ya paso a ser caso positivo. Claro. Rubén, ¿cuántas camas disponibles hay hoy en la región? ¿Tenés el número? Hoy dijeron en el informe oficial de que teníamos 10 camas UCI y 12 camas UTI, si es que no me equivoco. 22 camas críticas, ¿ya? Teniendo en consideración de 1.000 casos activos, teniendo en consideración 1.000 casos activos y más de 100 pacientes hospitalizados. Recordemos que los pacientes que requieren camas críticas no son solamente los pacientes que están fuera del hospital, sino que también puede ser un paciente hospitalizado en el servicio de medicina que se complique. Claro. Entonces, tampoco hay que verlo tan triunfalistamente, porque tenemos mucha gente susceptible. Una cama que se ocupa, Rubén, ¿qué son? ¿2, 3 meses la persona ahí usando esa cama? ¿O qué tiempo promedio tiene más o menos la cura o la recuperación? Por lo bajo, en el mejor de los casos, pensando que yo tengo una recuperación milagrosa, el paciente está de 10 a 14 días en ventilación mecánica. Después se tiene que generar un traspaso de la UCI a la UTI, de UTI a medicina, de medicina a hospitalización domiciliaria, de hospitalización domiciliaria a controles, seguimiento por atención primaria. Todo esto cruzado con la rehabilitación y el manejo de los contactos. Por lo tanto, aquí lo que nosotros vemos día a día es que sobre todo los servicios clínicos como medicina, donde están los pacientes que están con criterios de hospitalización, pero que no tienen criterios de ventilación mecánica, en el minuto que se empiezan a complicar, el médico que está en el servicio de medicina tiene que estar peleando porque cuando se desocupe una cama en unidad intensivo tengan el espacio y ese paciente pueda entrar. Claro, claro. Y bueno, vos me dijiste que decían 10 y 12 camas. ¿Eso es poco, es mucho? Me suena poco, pero a lo mejor me equivoco. Es poquísimo, no sé. Es poquísimo. Es poco, tenemos sobre un 85%. Sobre un 85%, o sea, en todos los indicadores estamos críticos. Y eso, a mi entender, fue lo que disparó las alarmas y gatilló el decreto de cuarentena, precisamente porque ya no tenemos cómo seguir creciendo en camas. Si es que esto nosotros lo advertimos hace un mes atrás, pero la respuesta fue aumentemos las camas, y lo hicieron. Y ganamos un veranito de San Juan, ganamos un espacio, pero finalmente, como no se corrigió el problema de fondo, siguieron hospitalizándose, siguieron llenándose esas camas y ahora ya no tenemos para dónde correr. De hecho, ya están pacientes siendo trasladados a otras regiones. Y habrá algún negocio atrás de las camas, ¿no? Me imagino alguien hace algún dinero porque tenemos en cuenta, ¿no? Yo creo que no. No hay nadie que salga ganando con esto. Desde ese punto de vista, nosotros estamos... de verdad sería terrible pensar en eso, no me lo imagino capaz. No, porque yo como lo que primero, la autoridad lo que primero hizo fue un acuerdo con la clínica privada, me acuerdo aquí en la región. O sea, se recurrió al privado, al que se le paga claramente. Entonces, a lo mejor hay una cosa ahí también de más camas. Bueno, a mí nos pasa en muchos países que cuando vas al médico te internan porque eso es un negocio para el ISAPRE, para cobrar la cama inmediatamente. Hay también una mirada... Yo creo que en el contexto de pandemia lo que sí se dio, más que por un criterio economicista, fue por una estrategia errada. La estrategia de la inmunidad de rebaño, la estrategia de que la gente se contagie, la mayor cantidad de gente, y tengamos un sistema robusto para hospitalizar a los que lo requieran. Entonces, se amplió mucho y hay que reconocerlo. Partimos de 490 camas a nivel nacional críticas a tener más de 2.000 camas críticas. Entonces, aumentamos mucho,
pero todo lo que hicieron los otros países que les fue bien, de apenas alguien tenía un síntoma, iba prácticamente un móvil a tu casa para que no tuvieses que ir a un centro de salud, a tomarte el hisopado, tenías tu resultado pronto, te quedabas en tu casa, tenías un GPS en tu teléfono, no te dejaban salir. Finalmente eso era mucho más efectivo que lo que hicimos nosotros, que fue dejar esta puerta abierta, que la gente se contagie, apelar al autocuidado y tenerle camas UCI en caso de que se complicaran. Rubén, nos pregunta ahí Hilda González, ¿qué pasa en el hospital de Ovalle? ¿Sabés si hay cama disponible? ¿Sabés cómo está la ocupación en el hospital de Ovalle o no tenés esa información? Bueno, nosotros hemos estado conversando con el capítulo médico del hospital de Ovalle y hemos tenido la visión de que todo se está manejando de una manera muy confidencial. La información cuesta mucho sacarla por parte de la autoridad. Desde dirección del hospital se ha generado una política más bien de puertas cerradas que de puertas abiertas. Existe un comité asesor en la cual participan los jefes de servicio, pero pareciera ser que les pasa un poco lo mismo que nos ocurre a nosotros en las mesas sociales, tanto a nivel regional como nacional. Así que la invitación sería al director del hospital a poder trabajar realmente en conjunto, sin miedo a mostrar los números, porque lo peor que puede pasar es mostrar números malos para corregirlos, que es mucho mejor a que descubrir números malos una vez que ya está la situación fuera de control. O sea, Hilda González, el presidente del Colegio Médico está diciendo que no sabe lo que pasa en el hospital de Ovalle. O sea, para que quede claro que el presidente no sabe, imagínate los demás, ¿no? Hacen agua en el tema. Rubén, para despedirte quiero preguntarte cómo estás vos como profesional, como persona que está a cargo de un gremio elegido por sus compañeros, que representa, que está ahí poniendo la cara, la lucha, la voz. ¿Cómo estás vos personalmente? Ya son muchos meses de estar al frente, de dar explicaciones, de ver cómo la autoridad te hace a un lado, ¿no? A ustedes y a muchos más, como dijiste vos. ¿Cómo estás internamente vos? ¿Cómo estás sintiendo? No, mira, en realidad un poco cansado, sí, ha sido difícil. Hoy día sentí como de que ya es un segundo tiempo, entonces claro, en el fondo ya la mentalidad es otra, te queda la mitad del partido, pero ya hay un cambio, o sea, es mejor eso a que esta constante observación que veíamos por parte del servicio de la Seremi de Salud, que día a día nos contaba lo que iba pasando, pero teníamos la sensación de que no se iba haciendo mucho para evitarlo. Entonces, esa agonía finalmente hoy tiene una oportunidad de hacer un borrón y cuenta nueva, apretar un botón de reset y decir, ya, aquí la población el día de hoy está toda la región pendiente de la cuarentena. Eso es algo que nos va a permitir generar conciencia de riesgo que no había antes. Ahora, la autoridad está asustada porque los están presionando desde Santiago. Aquí tenemos una oportunidad para que efectivamente se abran y escuchen. Por lo tanto, por mucho que sea un cansancio, finalmente esto nos da como la energía para volver a dar un reimpulso y enfrentar un segundo tiempo que es más difícil, que estamos con muchos goles en contra, pero que todavía tenemos la posibilidad de dar vuelta. Claro, y si no baja la cantidad de contagiados en estas semanas, tremendo, ¿no? Si vos tuvieras la posibilidad, aquí en Ovalle te llama el alcalde y te dice, Rubén, ¿qué hago? ¿Qué me recomendás hacer en Ovalle? ¿Cuál sería tu respuesta? Bueno, lo que nosotros sabemos, porque hemos conversado con los alcaldes, de hecho el día viernes tuve una reunión con la Asociación Regional de Municipios, donde estaba el alcalde de Ovalle también, y efectivamente les planteamos esta situación y los alcaldes se mostraron muy favorables a poner a disposición sus equipos, pero aquí creemos que el punto de quiebre es que la Seremi de Salud lidere un proceso que involucre a los alcaldes, porque si un alcalde hace por su cuenta o toma sus medidas de iniciativas particulares, finalmente no va a lograr sumar un todo, porque esta tiene que ser una estrategia país, una estrategia regional. Entonces aquí nos falta un liderazgo y yo sé que los alcaldes han estado a disposición, pero faltan a veces las instrucciones, la colaboración, la información por parte de la autoridad. Claro. Rubén, bueno, muchas gracias. Anda a descansar, comer algo y a descansar. Muchas gracias, Rubén, porque la verdad que rápido respondiste a nuestro llamado, te agradecemos mucho y además te apoyamos en tu trabajo, te felicitamos, estamos con el colegio siempre. Muchas gracias. Gracias, que estén muy bien, cuídense mucho. Bien. Era el doctor Rubén Quesada, presidente del Colegio Médico de Marí, de la cuarta región, perdón. Y para cerrar, le voy a pedir al director 5 minutos porque quiero con ustedes inaugurar esta cosa que hicimos la pasada, de hacer un pedido. Vamos a hacer un pedido por la gente que está con COVID, la gente que necesita recuperación. Entonces, ¿cómo hacemos el pedido? Es muy simple, ¿no? No hace falta ser creyente o ateo, uno lo hace y le pide a quien quiere. Simplemente lo que hacemos es tomamos una bocanada de aire, imaginamos que llevamos ese aire a su corazón
y hacemos el pedido para que la gente que está con COVID pueda recuperarse y las familias también puedan contenerse con eso. Y ahora sí quiero, además de saludar a mi hermano que fue papá el día sábado, así que soy tío por segunda vez, bienvenida a Lenka, Filipica, a la familia, hacer una recomendación, para que aflojemos un poquito de mi colección de vinilos. Miren, Queen Live Magic, año 86, fíjense lo que es esto, esta maravilla. Queen tocaba en vivo así, era impresionante la convocatoria de esta banda en el mejor momento de Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon. Queen Live Magic, recomendación de la semana en vinilo. Y para cerrar la memoria, como siempre, miren, José Atilio Arancibia Pereira, 20 de octubre, tenía 74 años, con Alzheimer, fue calcinado en un incendio en la bodega Construmar en La Pintana, víctimas de estallido social que hay que recordar para no olvidarse. Memoria, es muy importante eso. Muchas gracias a todos y a todas, esperemos que haya servido la entrevista con Rubén Quesada para que tengan información de primera mano y puedan ya manejarla y compartirla. Es muy importante dejar de los rumores, y con la voz de Rubén Quesada les pedimos que compartan este archivo, háganlo circular, porque así la gente se entera y se informa de verdad de primera mano. Muchas gracias, hasta el lunes que viene. Esto fue Plan B, el otro lado de las noticias. Chao.